Queridos amigos, en este ciclo acerca de la teología espiritual, ahora quiero contarles quiénes están encaminados en la perfección cristiana y quiénes se excluyen de la perfección cristiana. Es decir, evidentemente el llamado de Dios es universal. Dios quiere que todos los hombres tengamos perfección. No que seamos perfectos, porque eso nunca lo vamos a alcanzar hasta que Él nos transforme en la vida eterna. Pero Dios quiere que todos nos desarrollemos. Entonces, es decir, Dios no quiere que seamos enclenques en la vida espiritual, ni que seamos personas que no hayamos caminado. Pero hay personas que se autoexcluyen y ahora vamos a ver quiénes son. Bueno, primero decimos que hay algunas personas en las cuales hay una ausencia total de la vida cristiana, porque son pecadores que viven habitualmente pecado, en casos con ausencia total de remordimiento, supresión voluntaria de toda oración o recurso a Dios, en casos ignorancia y fragilidad, en otros fría indiferencia y obstinada malicia. Les voy contando un poquitito qué quiere decir esto. Hay personas que excluyen de su vida la vida cristiana. Personas que quizás están bautizadas, personas que han ido a colegios religiosos, ¿no? Pero que se acostumbran al pecado. Cuando decimos se acostumbran al pecado, nosotros que tenemos como una formación un poco victoriana, pensamos en los pecados sexuales, ¿no? Y entonces nos imaginamos en aquellos que viven una vida desordenada sexualmente. Pero en realidad es muy importante que nosotros no pensemos eso, porque acostumbrarse al pecado significa muchas cosas. Hay personas que se acostumbran a la mentira, hay personas que se acostumbran al egoísmo, hay personas que se acostumbran a la vanidad, a la crítica, al juicio. Hay personas que se acostumbran a estar a la avaricia, ¿no es cierto? A estar todo el día preocupados por el dinero. Y hay personas que instalan eso dentro del cristianismo y tan tranquilamente van a comulgar. Entonces, las personas que viven habitualmente en pecado, no solamente se refiere esto a las personas que tienen algún tipo de vida desordenada en los pecados contra el sexto y el noveno mandamiento, es decir, en los pecados que son sexuales, sino personas que instalan en su vida un pecado como algo bueno, simplemente cambiándole el nombre, ¿no? Entonces un chismoso dice, yo soy comunicativo, y un gastador dice, yo soy generoso, pero en realidad es pródigo, y un irresponsable dice, bueno, no, yo dejo todo en manos de Dios. Pero, es decir, hay personas que permiten que cosas que nos dice Jesús dejen de valer, quizás no en la teoría, es decir, si uno le dice, pero vos no crees en la humildad a un soberbio, y entonces dice, no, yo creo en eso. El padre Echeverry contaba un ejemplo de creo que era un músico, que era muy soberbio, y entonces le dicen, pero usted no cree en la humildad, y entonces él dice, yo, el gran no sé cuánto, no me acuerdo cómo era el apellido, pero quiero decir, bueno, puede ser que nosotros creamos en algo y sin embargo no lo vivamos, ¿no? Vieron que hay un chiste que dice, hay dos cosas que me desagradan por completo. La discriminación del otro y el negro de al lado. Es decir, que
que le puede parecer que no están esas cosas conjugadas. Es decir, si no quiere discriminar, no puede odiar al negro de al lado, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, hay pecados que se instalan y dice, en casos hay ausencia total de remordimiento, es decir, ya se hace como un callo, ¿vieron? Que la piel deja de tener la sensibilidad. Entonces la conciencia tiene una sensibilidad y nos remuerde cuando hacemos algo mal. Pero se llama conciencia cauterizada cuando un pecado ya no nos remuerde, ya no nos importa. Después es supresión voluntaria de toda oración o recurso a Dios. Es decir, no es involuntaria porque no tiene tiempo, porque tiene dificultades, sino que voluntariamente se olvida de rezar, se olvida de recurrir a Dios, ya no piensa en Él, ya no piensa en el más allá, ni en la vida eterna, ni en lo que Él desea, ni le pregunta qué haría, ni qué espera de Él. Después en casos hay ignorancia y fragilidad, pero en otros casos hay fría indiferencia y obstinada malicia. Es decir, que estos casos algunas veces es ignorancia y fragilidad, es decir, que no fueron educados o que viven en una situación de mucha emergencia, entonces quizás se les instala el robo porque es su forma de vida o lo que fuera, porque viven moralmente en un ambiente poco refinado, ¿no es cierto? Y entonces están acostumbrados al grito, al ruido, al desorden, pero en otras personas no, es una fría indiferencia y una obstinada malicia, es decir, deciden ser así. Bueno, entonces esas personas tienen una total ausencia de la vida cristiana. Y después decimos que hay personas que tienen un barniz cristiano, que consideran de poca importancia el pecado mortal, que caen frecuentemente, que no evitan las ocasiones peligrosas, que sus prácticas de piedad son mínimas y se omiten frecuentemente, son rutinarias, sin espíritu interior, a veces oraciones vocales pidiendo siempre cosas temporales, salud, dinero, bienestar. Es decir, que o podemos no tener vida cristiana o podemos tener un barniz de vida cristiana, no dándole mucha importancia al pecado mortal, porque está bien que no le demos una enorme importancia al pecado venial, pero al pecado mortal sí tenemos que darle una enorme importancia y por eso caen frecuentemente, se ponen en ocasiones de pecado, no las evitan cuando saben que hay ocasiones peligrosas. Sus prácticas de piedad son mínimas y se omiten frecuentemente. Entonces una persona que cuando se levanta dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, pero que ni siquiera lo hace pensando y entonces son rutinarias, sin espíritu interior, no hay ninguna comunicación, estamos diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero podríamos decir abracadabra, quedaría más o menos lo mismo. Y el tipo de oración en general es oraciones vocales, pero pidiendo cosas, y cosas no que yo sea más paciente o que yo sea más cariñoso o que yo sea más comprensivo, sino que tenga un auto, que me vaya bien en el examen, es decir, cosas temporales como salud, dinero y bienestar. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que cuando Jesús habla en la parábola de la semilla, pone 4 casos, ¿no es cierto? En una dice de la que cae al borde del camino, ¿no es cierto? Es decir, que es la que sería el caso primero, ¿no es cierto? El que ni siquiera le importa la vida cristiana y está acostumbrado a vivir alejado de él, pero también nos cuenta la que cae en una tierra que es poco profunda, que sería este segundo caso, ¿no? De un barniz cristiano. Entonces, sí, ¿no es cierto? Decir, escucha y dice, qué bien, sí, perdonar, qué bien amar, qué bien está eso, qué maravillosa es Teresa de Calcuta, pero no vamos a ver este dedo
para lograr imitarla en lo más mínimo, para leer algo sobre ella o tratar de seguir en alguna cosa su camino. Bueno, pero entonces estos no tienen una vida de perfección, ¿no es cierto? Es decir, como que estos si quieren hacen el curso, pero tienen que cambiar, porque si no, es como que no les va a aprovechar. Ahora, entonces la perfección cristiana, ¿qué supone? Estos son los que están afuera, ¿no es cierto? ¿Qué supone para los que quieren hacer eso? Si quieres ser perfecto, como le pregunta Jesús al joven rico, bueno, supone que primero desarrollemos eminentemente la vida de la gracia, es decir, tenemos que crecer en esa vida de comunión con Dios, ya les digo, no tener esa idea de gracia, no pecado, entonces con eso me basta y puedo comulgar, sino una idea de que la gracia es una participación en la vida divina, entonces, bueno, tengo que hablar con Él, tengo que conocerlo, tengo que profundizarlo, tengo que ver cuál es su voluntad sobre mí, tengo que tratar de descubrir qué virtudes quiere Él que yo desarrolle, y entonces un desarrollo eminente, ¿no? Es decir, no un desarrollo incipiente, ¿no es cierto? Bueno, sí, es decir, doy un poquito de limosna a alguien que lo necesita o alguna cosa muy de ABC. Después también supone crecer en las virtudes infusas, porque están las virtudes adquiridas, que son aquellas que nosotros adquirimos con la repetición de actos, y entonces, bueno, yo quiero no mentir y entonces evito la mentira 1, 2, 3, 4, 5 veces y entonces adquiero la virtud de la veracidad y eso es una virtud adquirida. Pero cuando yo vivo de una manera eminente la vida de la gracia, hay virtudes infusas, es decir, cosas que no tienen que ver con nuestra acción, con nuestro trabajo, sino que tienen que ver con la acción de Dios, ¿no? Que va como fecundando cosas y nuestra inteligencia se pone más lista y más sutil y ve cosas que en realidad Dios le hace ver y nuestra voluntad se vuelve más buena, más ordenada, menos maliciosa. Nuestro juicio, por ejemplo, se amaina con respecto a los demás, se vuelve como más bonachón y entonces comprendemos más fácilmente, nos sentimos más fácilmente parecidos a los que íbamos a criticar en otro momento, ¿no es cierto? Porque hay como una virtud infusa que nos hace, que nos dice, bueno, ¿y vos qué? ¿No es cierto? Cuando vas a decir algo sobre el otro. Bueno, después también supone las purificaciones pasivas. Ya esto lo vamos a ir hablando, pero es decir, Dios nos purifica. Se llaman purificaciones pasivas porque no son purificaciones en las cuales nosotros somos el actor, sino que el actor es Dios. Dios nos purifica y entonces algún fracaso, alguna enfermedad, alguna prueba, alguna limitación, alguna tentación, alguna humillación. Nos pasan cosas que nos van purificando. Vieron que, no sé, al enfermo se le llama paciente, primero porque tiene que tener paciencia y se acostumbra. En cambio, el que es muy sano que piensa que se lleva el mundo por delante, ¿no? Entonces algunas veces Dios permite que padezcamos algo para hacernos pacientes o para hacernos humildes, o algunas veces que nos equivoquemos en algo muy elemental y entonces nos damos cuenta que limitado soy y pensar que yo creía que era tan inteligente y mirar la estupidez que cometí. Y en cuarto lugar, la vida mística, ¿no? Es decir, entonces, desarrollo eminente de la gracia, la perfección de las virtudes infusas, las purificaciones pasivas y la vida mística. Es decir, que la vida espiritual no va a ser solamente ascética, es decir, como un esfuerzo de nuestra voluntad, de luchar contra nuestros pecados, contra nuestras tentaciones, de hacer esfuerzos para rezar, para no distraernos,
sino que empieza a haber una vida mística que es una vida en donde Dios se derrama sobre nosotros. Y Dios es delicioso. Es decir, rezar cuando es ascético puede ser difícil. Es decir, estoy 15 minutos y se me iba la mente para cada lado. Pero cuando hay un encuentro místico con Dios, en realidad pasan 15 minutos, pasa una hora y pasarían 15 horas, ¿no? Y uno seguiría estando con Él, porque imagínense lo que va a ser la eternidad, ¿no? Es decir, eternamente vamos a estar mirándolo y admirándolo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener esos velos, ¿no? Sino que se nos va a revelar, se nos va a mostrar sin velos toda su belleza, toda su bondad, toda su hermosura. Y entonces imagínense si miramos un paisaje muy lindo y nos quedamos un tiempo extasiados, o si escuchamos una música maravillosa y se nos pasa el tiempo, o si comemos algo muy sabroso y querríamos deleitarnos siempre en ese sabor, o lo que fuera, o un mimo, ¿no es cierto?, nos produce algo tan lindo en el tacto, o un perfume tan rico nos embriaga tanto en un sentido sensorial, ¿no?, de los 5 sentidos, que vieron que bien se la pasa cuando el sentido encuentra su satisfacción. Bueno, imagínense cuando la inteligencia encuentra la verdad infinita y cuando la voluntad encuentra el bien infinito, pero sin los velos que pasan en esta tierra. Entonces, evidentemente, la vida mística es una vida muy deliciosa, pero tiene este aspecto que veíamos antes de las purificaciones pasivas. Bueno, todos estos aspectos los vamos a ir desarrollando en este curso, así que simplemente les voy como introduciendo poquito a poco para que estas palabras que quizás son difíciles de entender les vayan resultando más familiares. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.